Aquí en los lunes de la conferencia internacional, el día de hoy me invita Rafael Rojas a su espacio para poder compartir con cada uno de ustedes una pequeña semblanza del gran valor que hay en el Peak Performance Pack. En varias de mis conferencias he dicho que los seres humanos no alcanzamos a valorar lo que no conocemos. El ser humano, fíjense qué fenómeno tan interesante, el ser humano tiende a desear lo que percibe como valioso, pero solamente percibe como valioso aquello que conoce. Por eso muy valioso que tú estés aquí adquiriendo un conocimiento que te va a revelar el valor. Y una vez que tú descubras el valor, vas a sentir un auténtico y honesto deseo por mejorar tu salud con la formulación que existe en el Peak Performance Pack. Pues bien, una noción preliminar para mí como médico esencial es decirte lo siguiente. El paquete Peak Performance son una caja de una colección de suplementos. Y esto significa que con el paquete no se tiende ni es la intención de curar absolutamente nada. Y esto lo digo porque una enorme cantidad de personas, pues cada vez que tengo la oportunidad de presentarme en diferentes foros, es clásicamente la pregunta al doctor si esto puede ayudar a curar a mi abuela, a curar a la tía, a curar al hijo de ciertas patologías. No, para eso usted tiene que ir a su médico para que le dé un tratamiento para curar una enfermedad. El paquete Peak Performance no tiene como objetivo último curar algo. Lo que tiene como un objetivo real es que usted disminuya su posibilidad de enfermarse. Son dos mundos totalmente distintos. Una cosa es curar, vaya con el médico, quizá necesite un tratamiento alopático, y otra cosa es prevenir enfermedades, anticiparnos al surgimiento de alguna patología, y de eso se trata la cultura del bienestar. Prevenir enfermedades, no curarlas. Y así, por favor, usted quítese ya ese pendiente de estar al pendiente de ver si con qué paquete, con qué frecuencia se lo doy, le va a ayudar en tal enfermedad. Simplemente, repito, noción preliminar y esencial es que el paquete Peak Performance tiene como objetivo el que usted no se enferme con la frecuencia que podría hacerlo, o incluso aplace mucho el surgimiento de una enfermedad. Esto es muy importante. Dicho lo anterior, debe usted entender que el paquete Peak Performance, esta colección de suplementos, sirve, insisto, para prevenir enfermedades, para sostener un bienestar. El paquete Peak Performance Melaleuca lo tiene en 3 presentaciones, en una fórmula ideal para hombres, otra para mujeres y otra para mayores de 50 años. Y esto es porque tiene pequeños ajustes en su formulación dependiendo del beneficio que exista por género o por edad. El paquete Peak Performance contiene un conjunto de 30 sobres para que se tome uno al día. El paquete así dura un mes y es una colección en su formulación básica, en su formulación esencial, de 6 suplementos. En los Estados Unidos de Norteamérica y en algunos otros países ya existen otras fórmulas en donde tienen esta formulación básica más otros suplementos adicionales que crean un paquete especializado. Pero el día de hoy hablaremos de la fórmula básica. 6 suplementos en paquetes AM, PM, para que usted los tome en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche usted va a beneficiarse con 6 suplementos extraordinarios de este paquete de nutrición, que es precisamente el suplemento de multivitaminas y minerales Vitality de Melaleuca con la patente Oligo, que favorece una gran absorción. De eso hablaremos en un momento. También contiene un extraordinario suplemento que es Provex CB, uno de los mejores suplementos para mejorar la salud cardiovascular. También existe otro suplemento que es Omega 3 EPA. El Omega 3 EPA es un suplemento que ayuda también a la función cardiovascular y también cerebral y de articulaciones. Extraordinario, hablaremos de él también más adelante. Por supuesto, contamos con uno de los mejores antioxidantes que hay en el mercado, un antioxidante de amplio espectro llamado Cellwise. También contiene Florify,
que es una colección de probióticos y prebióticos para mejorar la salud de las bacterias buenas de nuestro intestino y que hoy por hoy está demostrada la relación que tiene con el sistema inmunológico y también con nuestro cerebro. Y bueno, por supuesto, una fórmula antiinflamatoria hecha a base de hierbas extraordinario. Cada uno de estos suplementos por sí mismo, de verdad que es un enorme beneficio que favorece el bienestar en la persona, en su salud. Sin embargo, imagínense el poder de la sinergia, de cómo al unir los diferentes suplementos, pues el efecto va a ser muy poderoso. Repito, son 6 suplementos que es la fórmula esencial del paquete Peak Performance. Y bueno, ¿qué les parece que empecemos a analizar de una manera muy importante el beneficio y el distintivo que tienen las multivitaminas y minerales Vitality de Melaleuca? ¿Por qué el ser humano necesita ingerir estos micronutrientes? Porque en la nutrición en general, en la dieta diaria, tenemos tanto macronutrientes como son las proteínas, como son los carbohidratos, como son los lípidos. Pero también hay otros nutrientes que son necesarios en cantidades muy pequeñas, por eso se llaman micronutrientes. Estas son vitaminas y minerales. Bueno, pues estas vitaminas y minerales que necesitamos debería de ser administrada a través de la comida. Sin embargo, por las condiciones en las cuales el ser humano promedio vive hoy, el tipo de tierra en la que se cultivan hoy en día muchos alimentos y tantos alimentos procesados que existen, se traduce al final que el humano promedio, la persona promedio, no tiene acceso a los minerales y a las vitaminas que esencialmente vendrían en las frutas y verduras, en la comida en general. Es inteligente, una persona que se cultiva, una persona consciente de su salud, debe de estar muy convencido del enorme beneficio de suplementar las carencias que vienen en la mayoría de los alimentos comunes y corrientes. Es inteligente, es un signo de una persona actualizada en su conocimiento el suplementar su alimentación precisamente con, por ejemplo, vitaminas y minerales. ¿Por qué? Las vitaminas y minerales tienen que consumirse diariamente porque en el cuerpo humano se suceden una enorme cantidad de reacciones metabólicas cada minuto. Y para esas reacciones metabólicas que hace que funcionen de manera óptima los diferentes aparatos y sistemas, se necesitan, se requieren estos micronutrientes. Pues bien, cuando usted suplementa su organismo con estos micronutrientes, todas las sendas metabólicas y la bioquímica de su organismo mejora con toda la evidencia. Y por eso los órganos del cuerpo humano, los diferentes aparatos y sistemas mejoran. Por eso es tan difícil decir, ¿y usted para qué recomienda esto? ¿O para qué enfermedad recomienda esto otro? No. Repito, no es para curar una enfermedad, es para prevenir enfermedades, para mejorar el funcionamiento natural de su organismo. El ser humano, la naturaleza del cuerpo humano, tiene una inteligencia intrínseca en donde de verdad usted obsérvelo. Cuando dañamos al cuerpo, el cuerpo incluso en forma en donde usted no se da cuenta, está haciendo lo necesario para curarse a sí mismo. El hecho de que nosotros nos alimentemos con una suficiente y auténticamente adecuada cantidad de vitaminas y minerales hace que tenga su organismo las herramientas para regenerarse, para combatir eficazmente infecciones, para poder realizar muchas reacciones bioquímicas que se necesitan para el óptimo funcionamiento de los diferentes aparatos y sistemas. Para eso es importante diario estar consumiendo vitaminas y minerales. Melaleuca, como usted ya debe de saber, pero aquí es menester al hablar de Peak Performance Pack y como uno de los elementos esenciales de sus ingredientes, las multivitaminas y minerales, la ventaja que hay sobre cualquier otro tipo de mineral comercializado en el mercado, la enorme cantidad de su eficacia en absorción. Una gran absorción porque Melaleuca tiene una fórmula patentada con nombre de oligo, en el cual los minerales, los científicos de Melaleuca encontraron cómo, imitando el poder de la naturaleza, cómo las plantas absorben de la tierra sin afectar los minerales y logran realmente ese beneficio de quedarse con ellos. Bueno, los científicos de Melaleuca lograron esa forma en donde cubren al mineral con un complejo de oligofructosa y por eso la patente le llaman oligo, con el cual cuando entra al intestino el mineral no se cristaliza, entonces se puede absorber mayoritariamente.
Y como los minerales entonces ahora se absorben mayormente, ahora sí hay un beneficio. A diferencia de muchas otras multivitaminas y minerales en el mercado, que bueno, la mercadotecnia y la publicidad natural de las compañías son las que justifican que digan son grandes vitaminas, son extraordinarios minerales, las mejores del mercado, pero no hay una evidencia científica patentada, como sí existe en Melaleuca, de que realmente se absorban. Por eso usted y yo conocemos una enorme cantidad de personas que están tomando sus multivitamínicos con minerales y en confianza te dice la persona, pues yo como que no siento nada. Y la persona está siendo honesta porque no está absorbiéndose gran cosa, casi nada. Simplemente es un hábito y es más un apoyo tipo placebo y psicológico que un efecto real. Melaleuca no es así. Melaleuca, por su formulación patentada, tiene una absorción mucho mayor y de esa manera los minerales llegan a donde tienen que llegar y realizan el efecto que tienen que realizar. Incluso, como si se absorben, no se mantienen circulando en el intestino y lo que se encontró es que los minerales, si se mantienen mucho tiempo circulando en el intestino, se oxidan y esto genera una reacción en cadena en donde oxidan incluso hasta las vitaminas que usted tomó. O sea, hubiera salido peor tomar vitaminas y minerales comerciales, comunes y corrientes, que la ventaja de encontrar estos suplementos en Melaleuca porque no afectan, no dañan, no oxidan las vitaminas, los minerales, ya que sí se absorben. El mensaje es claro. Las multivitaminas y minerales de Melaleuca son realmente eficaces, extraordinarios, incluso en mi calidad como médico y por todo el comparativo que he venido estudiando para pararme aquí a decirle lo que le estoy diciendo, es que de verdad, si usted quiere suplementarse de la mejor manera posible en el mercado, sin duda, haga la prueba. Tome nuestras multivitaminas y minerales Vitality de Melaleuca, que es uno de los suplementos que vienen en el paquete Peak Performance. Pues bien, ahora hablaremos de uno de los suplementos que también a mí me ha impresionado, que es el Omega 3 EPA. La grasa, los ácidos grasos. Pues mire usted, nosotros en el cuerpo humano necesitamos grasa. Desde la década de los 60 se nos dijo que era malo tomar grasa y bueno, un cardiólogo, un afamado cardiólogo de aquellos años, fue de los primeros cardiólogos que hizo una cirugía a corazón abierto y vio con sus propios ojos cómo habían taponamientos en la arteria que se veía como la grasa que este cardiólogo veía en los alimentos, se parecía. Pues ese hecho fue lo que empezó con la autoridad que ese cardiólogo representó en la década de los 60, 70, para decir no coma grasa. Tenía cierta lógica, porque cuando él con sus propios ojos vio taponamientos en arterias con una sustancia que a simple vista pues era prácticamente igual que la grasa que veía en los alimentos, pareciera que tenía sentido. Grasa que comes, grasa que te afecta. Bueno, pues damas y caballeros, permítanme decirles en estas charlas que están muy actualizadas, por lo menos yo como médico procuro actualizarme, esto hoy en día a partir de enero del 2014, escuche bien, enero del 2014 se demuestra que fue un mito. Realmente la ciencia médica, la comunidad médica, vivimos, no le puedo decir engañados, porque el objetivo no era engañarnos, simplemente pues la ciencia avanza, se cometió un error de observación y 40 años prácticamente, 40 años tuvieron que pasar para que hoy la ciencia médica afirme categóricamente ante toda la comunidad médica del mundo que, ups, disculpen ustedes, estábamos equivocados. La grasa saturada no es mala, el consumo frecuente de grasa no es malo, de hecho, vamos más allá. Es necesario, ¿sí? Quizá usted del otro lado de la pantalla esté brincando del asiento porque durante tantos años le dijeron que no coma la yema del huevo, que no coma el tocino, que no coma grasas porque va a acumular grasa, que el corazón, que el colesterol. Bueno, vamos a pensar que atrás de esto hubo un negocio multibillonario, que bueno, no es el tema, pero no puedo dejarlo de tocar, cuando se nos dijo tanto que la grasa era el enemigo, que por supuesto cuando esto sale al mercado, recuerde que siempre habrá algún empresario vivaz que diga y se aproveche, bueno, la ciencia dio una noticia, vamos a hacer mercadotecnia de la solución y por eso atestaron los supermercados productos que decían low fat, bajo en grasa. Y por supuesto, conforme fue llegando esta noticia a la sociedad, pues la sociedad empezó a valorar
y a preferir todos los productos bajos en grasa. Fue un negociazo multibillonario en donde los productos con el etiquetado de bajo en grasa era lo que más se vendía. Para que, bueno, hoy en día se demuestra que no. De hecho, sorpréndase si es la primera vez que lo escucha, que el ser humano acumulamos grasa en el abdomen, acumulamos grasa entre los órganos, acumulamos grasa no por el exceso de la ingesta de la grasa, sino por el exceso de la ingesta de azúcar. Ese es el verdadero origen de la acumulación de grasa. Así es como funciona. Cuando usted consume demasiada azúcar, más adelante, si es el momento, diré a qué me refiero con demasiada. Pero si usted consume demasiada azúcar, la insulina necesita hacer algo para acumularla. Y bueno, pues la acumula transformándola en grasa. Por supuesto que lo que hace la insulina, una hormona que secreta el páncreas cuando la persona está comiendo demasiada azúcar, es correr para decir, caray, está entrando demasiada azúcar, hay que guardarla en algún lado, pues en las células a guardarla. Llega la insulina, abre, haga de cuenta la puerta de una célula y guarda el azúcar. Y así va muy bien, pero la persona sigue comiendo azúcar. Bueno, ok, la insulina llega, abre la puerta de la célula y guarda el azúcar. Sigue comiendo azúcar. Llega un momento en donde la célula le dice a la insulina, insulina, ya no puedo más. La célula se hace resistente al efecto que tiene la insulina de abrir la puerta y guardarle azúcar. La célula se muestra resistente a la insulina. Es lo que se llama estado de resistencia a la insulina. Ya entró tanta azúcar que la célula dice, ya no puedo. Muy bien, la insulina dice, ok, no puedo guardarla, ya te hace resistente a mí, pero la persona sigue comiendo azúcar. ¿Qué hago? Dice la insulina. Entonces va y la guarda en el hígado. Y en el hígado se empieza también a transformar. El hígado le dice a la insulina, ¿qué me traes? La insulina le dice, azúcar. Oye, pero la molécula de azúcar es muy grande. Dice el hígado, yo puedo transformar la molécula de azúcar, que es muy grande, ahí con unos pases como mágicos que da el hígado, la química del hígado, ¡bum!, y la molécula la hace pequeña en forma de grasa. La insulina y el hígado felices porque como la persona sigue comiendo azúcar, dice, ¿verdad? Entonces tú puedes transformar las moléculas grandes de azúcar en pequeñas pelotitas de grasa, ¿sí? Pues una maravilla, te va a caber más. Nada más transforma toda la cantidad de azúcar que te voy a traer, transforma en pequeñas gotitas de grasa y así se origina el estado de hígado graso. El hígado graso empieza a acumularse, aunque también el hígado llega a decir, ya no me caben, aunque las hice chiquitas, son pelotitas, ya ni me caben. Y la persona sigue comiendo azúcar. Entonces la insulina dice, bueno, ya no me caben los músculos, donde también podía guardar un poco de azúcar por si lo necesita para irse a correr rápido y que del azúcar tenga la energía. Ya se llenaron los músculos, las células ya son resistentes a la insulina, el hígado ya es hígado graso, ya no puede, caray, y sigue comiendo azúcar. ¿En dónde la guardo? Llega un momento en donde la insulina aprendió a transformar el azúcar en grasa y descubre que la piel da de sí. Entonces empieza a acumularse la grasa abdominal. Con lo que le estoy explicando, se lo expliqué en el orden en que sucede. Por eso cuando usted ve a personas que hemos acumulado grasa en el abdomen, puede apostar que tiene hígado graso y que hay estados de resistencia a la insulina. Usted hace una toma de sangre y va a ver que tiene niveles altos de azúcar circulando en la sangre, tiene niveles altos de insulina, tiene una hormona glucosilada A1C, quizá no en límites de una persona diabética, pero sí altos, por lo que le estoy explicando. Entonces, que le quede claro, usted acumula grasa por una comida excesiva de azúcar. Y luego usted investigue de dónde sale el azúcar y se va a llevar una sorpresa, porque no nada más es la azucarera que en la mesa dice claramente hay azúcar. El azúcar viene escondida en una enorme cantidad de alimentos. Por ejemplo, lo que usted cree que es una inocente rebanada de pan integral. Además, se vendió muy bien la noticia de que lo integral era mejor. Hoy, si hay algo que eleva enormemente los niveles de azúcar, son las rebanadas de pan de caja. Y si es integral, peor, mucho peor.
mucho más deplorable para la salud de la persona. Quizá usted esté brincando del otro lado de la pantalla como no creyéndolo. Pues sí, eso pasa cuando uno se confronta con el conocimiento actualizado y empieza a tambalearse todo lo que nos dijeron, las costumbres de las familias, de las abuelas, de lo que es la mercadotecnia. Incluso quizá hoy usted cenó un sándwich delicioso y se lo hizo con pan integral creyendo que incluso era algo saludable, y es de lo peor que usted puede consumir, porque haga de cuenta que está tomando cucharadas de azúcar pura. Eso es el famoso pan de caja, pan blanco, pan integral, mucho peor, incluso sube el azúcar mucho más que el pan blanco. Pues bien, entonces, si usted empieza a descubrir en dónde está oculta el azúcar, el enemigo se llama azúcar. Y lo que usted tiene que consumir es grasa. La grasa, incluso saturada, es saludable. Hoy se sabe que puede usted tomar un alimento prácticamente perfecto, que es el huevo, con todo y su yema y la clara, y puede tomar toda la cantidad de huevos que quiera en un día. No le va a aumentar el colesterol. Al contrario, si su cerebro pudiera hablar, el cerebro está más del 70% creado por un tipo de grasa omega 3, en su versión de un ácido docosahexaenoico, que es DHA. Y cuando usted lo consume, el cerebro, si pudiera hablar, diría: gracias, gracias, me estás dando materia para que yo me pueda seguir fortaleciendo. Pero debido a que muchos años usted comió muy poca grasa, fíjese que la ciencia médica estamos asombrados cómo coinciden la disminución de la ingesta de grasa en el humano promedio y el aumento de enfermedades neurodegenerativas. Aumenta Alzheimer, aumenta Parkinson, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuál es la razón de estas enfermedades. Hoy empieza en bioestadística a haber una relación directa entre menor consumo de grasa y mayor incidencia de enfermedad neurodegenerativa. Hoy se sabe perfectamente bien que una de las mejores maneras para que usted prevenga, haga algo para evitar enfermedades neurodegenerativas, es el consumo de grasa saturada y grasa insaturada. La única grasa que está prohibida es la única grasa que no es natural. ¿Y cuál es la única grasa que no es natural? La inventada por el hombre, un químico, que se llaman grasas trans o grasas hidrogenadas. Usted quiere mejorar, gracias a este conocimiento que estamos brindando aquí en Melaleuca, mejorar su bienestar, tiene que cambiar sus hábitos. ¿Y sabe cuál es uno de los más importantes? Tiene que hacerse responsable personalmente de su salud. El mejor médico es usted mismo. Y en esa responsabilidad implica que cuando usted vaya a un supermercado, haga lo que quizá durante años nunca ha hecho: leer las etiquetas. Y cuando usted vea una etiqueta que tiene contenido de grasas trans o grasas hidrogenadas, que es lo mismo, es un químico creado por el hombre y ese sí le hace daño. Pero cuando son grasas saturadas o son grasas insaturadas o poliinsaturadas, cualquier tipo de grasa, el tocino, el jamón serrano, el huevo, el aguacate, la chía, de verdad, si su cerebro, sus articulaciones, sus arterias pudieran hablar, le dirían: gracias, muchísimas gracias. ¿Por qué? Porque nos estás dando un alimento extraordinario. Al cerebro, la versión de EPA, DHA, le favorece. Y la versión de omega 3, en su versión EPA, la versión que tiene en gran cantidad el paquete Peak Performance, es que a las arterias, por ejemplo, las arterias, esos tubos que salen del corazón y llevan la sangre a todos los órganos, aparatos y sistemas, idealmente en el interior, en el endotelio, debería de estar grasosito, suavecito, para que todas las células de la sangre vayan corriendo y, disfruten el viaje y no se atoren. Si se atora, puede sucederse que ahí se empieza a generar un trombo. Un trombo, incluso puede haber un problema de enfermedad cardiovascular por taponamientos, debido a que las arterias con la edad se van haciendo más duras, y también con el uso de tabaco, por ejemplo, se van haciendo como una lija. En vez de que la cara interior de las arterias sea suavecita y las células vayan viajando cómodamente, ahora empiezan a tener fricción que hace la nicotina, deja como una lija el interior de las arterias. Tenemos que engrasarla. La forma de engrasar, una metáfora muy clara, la forma de engrasar el interior de las arterias, con lo cual va a mejorar la salud cardiovascular, es con ácidos grasos omega 3 en su versión de ácido heptaenoico, EPA, y tiene 1000 miligramos, una dosis que los médicos hemos descubierto como una dosis ideal de prevención para enfermedad cardiovascular. De verdad es una maravilla. El corazón funciona mejor, tiene también mucha más energía por este tipo de aportación de este tipo de grasa que tiene nuestra fórmula del paquete Peak Performance, más de 1000 miligramos de omega 3 en su versión
versión EPA, extraordinario. Todo eso viene en nuestras multivitaminas y también el beneficio de los minerales, el extraordinario beneficio del magnesio, uno de los minerales que de verdad generan hoy más que nunca. Imagínese usted, nada más hablar del puro magnesio, tendríamos que hablar de poco más de 400 reacciones metabólicas en el organismo en las que participa el magnesio. Y cuando el magnesio está ausente, en todas esas sendas metabólicas hay una falla. Usted toma magnesio y usted va a ver cómo se le deja de caer el cabello. Usted toma magnesio y va a ver cómo va a dormir mejor, combate el insomnio. Usted toma magnesio y va a ver cómo pues, sus niveles de azúcar en la sangre disminuyen. Usted toma magnesio y va a ver cómo el manejo de las grasas en su cuerpo mejora. Usted toma magnesio, bueno, no acabaría la enorme cantidad de ventajas que tiene pues, el consumo diario de magnesio. Pero imagínense tomar un magnesio en forma de óxidos, en forma de sulfatos que al llegar al intestino se oxidan, no se pueden absorber y por tanto haga de cuenta que casi pues no tomó nada. En cambio, si usted toma los minerales que vienen en pues la fórmula con la patente oligo exclusiva de Melaleuca, va a tener un aporte de magnesio extraordinario, igual de selenio, igual de calcio, igual de todos los minerales que se necesitan y que por supuesto esto no quiero que se convierta en una clase de bioquímica, pero oiga, qué interesante. Y si usted quiere saber más, googléelo. ¿Cuáles son los efectos de los minerales en el organismo? Léalos, disfrútelos, sorpréndase, pero sorpréndase al doble de que si usted consume las multivitaminas y minerales Vitality de Melaleuca, esos efectos que usted va a leer le van realmente a estar sucediendo porque realmente los está absorbiendo. Y bueno, imagínense el poder prevenir enfermedades pues cardiovasculares cuando tenemos un mejor funcionamiento de nuestro corazón, de nuestras arterias, de nuestra circulación con el aporte de omega 3 EPA de Melaleuca, parte de la fórmula de este paquete de máximo desempeño, Peak Performance, y que también por supuesto se ha visto que hay una mejora importante en nuestras articulaciones. La anatomía de una articulación es muy compleja, pero para fines prácticos de esta breve charla, la presencia de una dosis diaria de más de 1000 miligramos de omega 3 en su versión EPA hace que nuestras articulaciones tengan pues mayor capacidad para poder incluso en la medida de lo posible y de la edad regenerar un poco de cartílago cuando es necesario, que se pueda fluir, hay un liquidito en las articulaciones que se llama ácido hialurónico que en presencia de omega 3 mejora su efecto de lubricación en todas las articulaciones. De verdad es una maravilla. Pues estos son dos de los elementos que tenemos en el paquete Peak Performance y de verdad que lo invito a que no se pierda la siguiente transmisión porque hablaremos de otros de los dos suplementos que más me han impresionado del paquete Peak Performance. El siguiente programa hablaremos del poder antioxidante de Cellwise y por qué Cellwise es un gran antioxidante. Y es un gran antioxidante demostrado en la ciencia. Y también hablaremos de algo que a mí me impresiona mucho, el enorme poder de Provex CV, un suplemento que también cuida la salud cardiovascular en diferentes aspectos, sobre todo en la liberación de una sustancia de manera totalmente natural y que el organismo reconoce perfectamente bien para hacer que nuestras arterias no se endurezcan tan rápidamente y así incluso hasta mejore nuestra presión arterial. No se lo pierda. Mi nombre es Alejandro Ariza y para mí siempre es un placer compartir aquí con ustedes. Hasta muy pronto. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra conferencia internacional de aquí de todos los lunes y que bueno, tiene la ventaja de ser un webcast creado por nuestro querido director corporativo 7, Rafael Rojas, un servicio que está corriendo toda la semana para que usted pueda verlo en el momento en que usted lo pueda hacer y sobre todo recomiéndelo con familiares, con amigos, porque cuando uno puede ver una información de valor, entonces uno empieza a desearlo. No me cansaré de repetirle que el ser humano desea solamente aquello que percibe como valioso. Y la única manera de percibir algo valioso es conociéndolo. Por eso, estas conferencias tienen como objetivo el que usted conozca y que conozca bien, muy bien, para que así se le revele el valor y usted pueda desearlo.
Pues bien, el día de hoy continúo con el análisis de la extraordinaria fórmula que viene en uno de los productos estelares de Melaleuca en su línea de nutrición, el paquete Peak Performance. En la conferencia anterior analizamos las multivitaminas y minerales y también tuvimos la oportunidad de analizar el omega 3 en su versión EPA. El día de hoy quiero hablarle de otros dos de los suplementos que vienen en este paquete, no sin antes repetir una y otra vez que el paquete Peak Performance no tiene como objetivo último curar. No cura absolutamente nada. Y si usted me dice, es que sí, alguien se ha curado, doctora Arisa, bueno, qué extraordinario hallazgo, pero Melaleuca no busca curar. Melaleuca busca favorecer el bienestar, evitar que se acerque la enfermedad a usted, prevenir. Eso es una cultura de bienestar. Muy Por veraz. eso necesitamos alimentarnos cada vez mejor. Y cuando una persona descubre que, fíjense qué interesante, las medicinas es la solución de la industria de la enfermedad. La alimentación es la solución para favorecer la salud. Son dos mundos totalmente diferentes y por eso si usted quiere preservar su salud, mejorar su salud, tiene que alimentarse mejor. Y parte de la alimentación diaria es suplementar las carencias que viene en la alimentación de hoy en día. Por eso una persona inteligente, una persona que está cultivando el conocimiento que realmente necesita hoy en día tener en materia de nutrición, se suplementa. Porque las personas hoy en día sabemos que la alimentación del día a día común y corriente tiene muchas carencias. Por eso es inteligente suplementarse. Pues bien, el suplemento que trae nuestro paquete Peak Performance es un antioxidante de amplio espectro, Cellwise. Cellwise, fíjense que su fórmula de verdad que es impresionante. ¿Por qué? Porque logra en una sola tableta que se tome 2 veces al día un poder que combate el origen del envejecimiento y de muchas enfermedades, que es la oxidación. Fíjense, el ser humano, cuando nosotros nos vamos a nivel molecular, empieza a tener con el paso del tiempo y de hecho todos los días un poco de oxidación. Yo me acuerdo cuando estaba todavía en la carrera, no en la carrera, estaba yo incluso en la preparatoria, caray. Y la maestra de química alguna ocasión dijo, para explicarlo muy bien, a ver jóvenes, apunten, el máximo grado de oxidación en un organismo vivo se conoce como muerte. No, pues no se me olvida. Por eso cuando usted vaya a un funeral, pues puede decir, bueno, falleció esta persona, o también puede decir, pues ya logró su máximo grado de oxidación. Y es exactamente lo mismo, porque bioquímicamente la muerte, pues es el máximo grado de oxidación. La oxidación es un proceso que, bueno, se sucede naturalmente. En los elementos vivos, en presencia de oxígeno, se va oxidando. Usted lo puede ver en los, por ejemplo, el hierro que es abandonado a la intemperie, cómo se va oxidando, o incluso una manzana cuando usted la parte y empieza a tener contacto con el oxígeno, se va poniendo café. Ese es un proceso de oxidación y cuando eso sucede a nivel de muchos aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, la oxidación llevada al extremo es el origen, la base de una enfermedad, de un mal funcionamiento. Déjeme decirle algo para que le quede claro. Todos nos vamos a morir. Pues es una de las garantías que tiene el hecho de haber nacido. El simple hecho de que usted haya nacido, de que hayamos nacido, pues es de que nos vamos a morir. Entonces, si lo analizamos desde este punto fatalista, ¿qué sentido tiene incluso estar viendo este programa o alimentarnos? Y bueno, al fin y al cabo, hagas lo que hagas, nos vamos a morir. Bueno, eso sin duda. Pero fíjese qué interesante. Se trata de entender que si nos vamos a morir, porque eso es un hecho, le propongo algo. Que si nos vamos a morir, nos muramos cuando nos toque, no antes. Y pareciera que muchos seres humanos, en virtud de la ignorancia que tienen de lo que oxida su cuerpo, pareciera que ponen el pie en el acelerador para ir a mayor velocidad al destino final, la muerte. ¿De qué se trata el poder antioxidante de cualquier elemento que lo logre? De quitarle el pie al acelerador, para que entonces nuestro proceso de envejecimiento sea totalmente normal, natural, el que cualquier persona vivirá. En cambio, cuando a una persona le falta conocimiento de lo que oxida
por supuesto que le pone el pie al acelerador y acelera mucho mayormente la posibilidad de que enferme o su velocidad de muerte. Por eso es importante el tema, porque si nos vamos a oxidar, oxidémonos a la velocidad de lo que sucede naturalmente, porque déjeme que le diga, hay razones internas del organismo por las cuales nos oxidamos y externas. Y para colmo, una razón, para colmo interna, es la propia respiración. Imagínese usted, el simple hecho de respirar hace que nos oxidemos. Y esto no quiere decir que acabando de este programa me dijera, ya le entendí al doctor Alejandro Ariza, pues entonces me voy a dejar de oxidar y aguanta la respiración. No, sería absurdo. Necesitamos respirar, es una de las paradojas de la vida. Para vivir necesitamos respirar y al respirar nos oxidamos, lo que nos acerca a la muerte. Una de las paradojas que se juega a nivel de un organito que está dentro de las células que se llama mitocondria. Pues bien, aquí lo interesante es que cada vez conforme avanza la ciencia médica, todas las enfermedades, si vamos al origen, podemos llegar hasta este organito, la mitocondria. Y varios médicos nos llevamos la sorpresa de que hoy se habla de enfermedades mitocondriales. Fíjese qué interesante. Ver que algo está pasando en ese organito que está adentro de la célula. Este organito, la mitocondria, se encarga, haga de cuenta que es un pequeño horno que funciona como donde se hace un fenómeno de combustión para que se genere energía. A la mitocondria llega la glucosa y ahí por el famoso ciclo de Krebs, quizá a usted le suene de sus clases de bioquímica, hay un proceso en el cual el azúcar, la glucosa, se convierte en energía. El organito encargado de esa transformación es la mitocondria. Y por eso hoy la ciencia médica, cada vez que avanza a ver los niveles más profundos de la realidad, descubre que cuando está enferma la mitocondria, pues empieza a surgir de ahí la enfermedad, que luego, dependiendo de donde la célula se encuentre, será una enfermedad cardiovascular o una enfermedad pulmonar o una enfermedad hepática o una enfermedad de cualquier otro aparato y sistema. ¡Qué interesante! Por eso cuando hablamos de algo que ayude a que no se oxide tanto la mitocondria, que no se oxide tanto la célula, que no se oxide tanto el organismo, estamos hablando de prevenir enfermedades. Fíjese nada más. Prevenir enfermedades. Por supuesto que por conciencia de bienestar le tendría que decir que lo primero que usted tiene que hacer es eliminar las fuentes de oxidación. Voy a nombrar algunas, por ejemplo. El consumo excesivo de azúcar oxida. El consumo excesivo de azúcar oxida. Elimínelo de su alimentación. Doctora Ariza, ¿y cómo puedo hacer para eliminarlo? Comprendiendo. Por eso es tan bonito entender, porque solamente hasta que una persona entiende es que se abre ante la posibilidad del cambio. Una persona que no entiende no puede cambiar. De ahí que sea tan importante tener reuniones como esta. Otra fuente de oxidación es el tabaquismo. Sin lugar a dudas, fumar o pues estar muy cerca de un fumador teniendo este tabaquismo pasivo o incluso vivir en ciudades muy contaminadas, pues favorece también la oxidación. Fíjense interesante, la falta de ejercicio, la vida sedentaria en extremo favorece la oxidación. Y yéndonos al otro extremo, no hacer ejercicio así en una frecuencia regular, no, hacer el ejercicio súbito, intenso, muy fuerte, también oxida, también es dañino cuando se hace de una forma sumamente excesiva. Bueno, otra fuente de oxidación son los metales pesados, como por ejemplo, es increíble que en pleno siglo XXI, pues todavía muchas personas, por ejemplo, en su dentadura tengan amalgamas, que se ha visto que favorece la oxidación, la presencia de metales pesados en el organismo. Bueno, hay una enorme cantidad. Entonces, pues el paso número uno es evite lo que esté en sus posibilidades de estos factores externos que aceleran su proceso de envejecimiento, aumentan la posibilidad de enfermedad y lo acercan a la muerte. Además de hacer eso, por supuesto que una vez usted comprende esto que le estoy explicando, es inteligente el consumo de antioxidantes. Nada más que de una enorme cantidad de antioxidantes, hay sustancias que combaten la oxidación.
Estas sustancias se llaman antioxidantes. A nivel molecular, pues eso es una molécula que tiene un electrón de más y puede compartirlo con otra que lo había perdido y así pues se logra parar el efecto dominó de un desequilibrio en el sistema. Algo muy complejo que para fines prácticos no es necesario aquí. Simplemente es parar esa oxidación y para esto por supuesto que conviene el consumo de frutas, de verduras, de vitaminas que son antioxidantes. La vitamina C es poderosamente antioxidante, la vitamina E, la vitamina A, pero hay otros elementos que se han visto en la naturaleza con un poder antioxidante muy superior. Estamos hablando, por ejemplo, del olivo, del romero, de la uva, de la semilla de la uva, y los científicos han encontrado sustancias con un poder antioxidante muy grande. Bueno, pues escuche esto. Cellwise, el antioxidante exclusivo de Melaleuca, tiene una fórmula antioxidante de amplio espectro. ¿Por qué? Porque fíjense que todos los antioxidantes que hay en el mercado, desde jugos, frutas, suplementos, polvos, tecnología determinada, tienen un poder antioxidante en alguna de las áreas de los nutrientes del organismo. Por ejemplo, en los lípidos, algunas sustancias que se consumen combaten la oxidación en los lípidos, pero no pueden combatirla, por ejemplo, en las proteínas, o no pueden combatirlo a un nivel muy pequeño, muy minúsculo, como el DNA a nivel molecular. O bien hay otras sustancias que pueden penetrar hasta el DNA de la mitocondria, pero es increíble que no tienen la misma eficacia en los lípidos, en las grasas o en las proteínas. O hay otras sustancias antioxidantes extraordinarias, alimentos, sobre todo en verduras, extraordinarios para combatir el efecto oxidante en las proteínas, pero no tienen el efecto antioxidante en los lípidos o en el DNA. Pues imagínese usted que la fórmula de Cellwise es antioxidante de amplio espectro. La tableta, una tableta de Cellwise, por su fórmula, por el tipo de olivo que tiene, olivo hay en muchas partes del mundo, pero en Italia hay un cultivo especializado con un tipo muy específico de olivo que tiene un poder antioxidante tremendo. Pues solamente de esos cultivos de una zona específica de Italia es de donde viene el olivo que usa Melaleuca en su fórmula del suplemento Cellwise. Y se logra, dentro además otros tipos de, además una vitamina C pura, además tiene, de verdad la fórmula es extraordinaria, un poder antioxidante de amplio espectro. La misma tableta combate la oxidación en los lípidos. La misma tableta tiene un poder eficaz y demostrado de combatir el poder antioxidante en las proteínas y también se combate el poder antioxidante en el DNA, tanto a nivel molecular como a nivel de macronutrientes como proteínas y lípidos. Ahí tiene efecto extraordinario la fórmula de Cellwise. De verdad, uno de los mejores antioxidantes, por lo que estoy explicando, tenemos en Cellwise. Y este es uno de los suplementos que vienen adentro del paquete Peak Performance. Por eso, para mí es un menester explicarle que si usted quisiera hacer algo para prevenir enfermedades, tome un antioxidante, el mejor que encuentre. Y si está viendo este programa, esta conferencia internacional, por supuesto que le puedo decir que Cellwise es uno de los mejores antioxidantes que ha surgido al mercado, exclusivo de Melaleuca, por ser de amplio espectro. Imagínense, por ejemplo, por poner un ejemplo, la oxidación del árbol respiratorio empieza a sucederse incluso en donde los pequeños cilios son los vellitos, los pelitos que hay en todo el aparato respiratorio para que sea la primera barrera contra los patógenos, los bichos que se atoren precisamente en las vellosidades. Bueno, empiezan y muchas veces se genera moco para poder combatir al enemigo que no entre, y de hecho los cilios empiezan a moverse, las vellosidades, los pelitos del aparato respiratorio desde la nariz hasta lo más profundo para estar eliminando y barriendo a las bacterias, a los elementos que nos están haciendo daño. Pues bien, cuando empiezan a oxidarse, por ejemplo, estos cilios que se estaban moviendo de esta forma, ahora empiezan a atorarse, ya no se empiezan a mover igual, empieza a haber una secreción de moco mucho más espesa en vez de que sea fluida y elimine las bacterias. Es un ejemplo por lo cual empieza entonces ahora nuestras defensas a jugar en contra nuestra y hacen un
medio de cultivo ideal para que las bacterias se asienten y crezca una enfermedad. Por eso es tan importante el consumo, por ejemplo, de un antioxidante ancestral, la vitamina C. Pero si lo tomamos en forma de Cellwise, por ejemplo, que es una vitamina C muy purificada y sobre todo de altísima concentración, usted puede, y lo va a sentir, cuando usted sienta que como que le quiere dar gripa, tome incluso, yo lo he notado en mis pacientes y en mí mismo, una bombita que no le va a hacer daño de tres tabletas de Cellwise. Y es increíble cómo cuando empezaba a querer entrar un cuadro respiratorio, pues tiende a desaparecer. Esto es increíble, ¿por qué? Por el poder antioxidante, en donde las defensas naturales de nuestro organismo empiezan a funcionar mucho mejor. Es un ejemplo por ponerlo a nivel respiratorio, pero lo mismo pasa a nivel digestivo, lo mismo pasa a nivel, pues quizá pulmonar, a nivel cardiovascular, a nivel endocrinológico. De verdad que la oxidación sucede en todo el cuerpo y por eso el efecto antioxidante es una maravilla. Si he logrado comunicar en breves minutos el beneficio que tiene detener el proceso de envejecimiento y quitar el pie del acelerador que nos lleva a la muerte o la enfermedad, ese es el efecto antioxidante y ese es el efecto maravilloso que tiene Cellwise. Nuestro paquete Peak Performance tiene otro de los suplementos que más me encantan. Pasemos a hablar de Provex CB, salud cardiovascular natural patentada. Una fórmula con extracto de uva, extracto de semilla de uva, también tiene pues extracto de la piel de la uva entera, resveratrol, quercetina, extracto de hoja de té verde, bromelina, proteasas, magnesio, arándano. De verdad es una fórmula extraordinaria. Fíjense que desde hace muchos años pues se empezó a ver que el tema de la salud cardiovascular era muy importante. Sin embargo, usted sabía, por ejemplo, que cuando se analizó en la década de los 60, 70, cómo, por ejemplo, los norteamericanos tenían una dieta muy cuidada, muy enfocada en su, pues, libre de grasas, cuando se creyó que las grasas hacían mucho daño, tomando sus verduras, estaba de moda, empezaba el jogging, y luego pilates y luego el ejercicio, una comunidad que estaba muy pendiente de su salud, cuando de repente se contrasta, por ejemplo, del otro lado del planeta, allá en Francia, en España, personas cuya alimentación comparada con los norteamericanos era muy descuidada, el consumo mucho mayor en España y en Francia de vino tinto, de embutidos, de carnes, de grasas. Y bueno, pues los científicos con alarma empezaron a ver que en aquellos países del Mediterráneo pues existía menor incidencia de enfermedad cardiovascular. Por favor, piense por un momento, ¿hace cuántos años los investigadores pues apostaban que con una mejor alimentación deberían de haber menos infartos, menos padecimientos cardiovasculares? Y cuando ven los hechos fenomenológicos en el cual personas que tenían en aquel entonces una pésima alimentación, lo que se pensaba como una pésima alimentación por ser un mayor exceso de cantidad de alcohol promedio ingerido por persona, demasiadas grasas, embutidos, puros, habanos, como se empezaba a tener en España y bueno, en Francia, y allá tenían menos enfermedad cardiovascular. Bueno, pues sucedió lo que se conoce como la paradoja francesa. La paradoja francesa fue un estudio multicéntrico en diferentes países para la investigación de enfermedades cardiovasculares, en donde incluso desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se encontró que comparando con pues, la alimentación que se tenía en Portugal, en Yugoslavia, en España, en Alemania, en Austria, en Estados Unidos y en Francia, bueno, en muchos países, como vamos a ver en alguna de las gráficas que podré compartir con ustedes, el vino y la paradoja francesa demostró que aquellos lugares, Francia por excelencia, donde se consumía mucho más copas de vino tinto por persona, pues en promedio que comparado con Estados Unidos, pues tenían menos enfermedad cardiovascular y desde el punto de vista bioestadístico era significativo. Y se empezó a deducir, pues caray, algo tiene el vino tinto, y así se llegó a la conclusión de que el vino tinto era un alimento funcional. ¿Qué es un alimento funcional? Bueno, es un alimento natural o elaborado que proporciona un beneficio. Esa es la definición de alimento funcional, y para ello el beneficio puede ser la prevención de una enfermedad o la reducción del riesgo de tenerla. Y eso es lo que se encontró en uno de los ingredientes que tenía el vino tinto, que son
flavonoides. Los flavonoides, también conocidos como flavonoides, se dice de la misma manera, pues hay de diferentes tipos, la quercetina, el resveratrol, y se encontraron que estas sustancias generaban un poder antioxidante y un efecto de relajamiento de la musculatura lisa de las arterias mucho mayor. De verdad que era algo ya demostrado por la ciencia, sobre todo el resveratrol, en forma muy importante. Pues bien, fíjense cómo incluso hay un dicho alemán que dice: hay más productores de vino viejos que médicos viejos. Y esto significaba que, pues de verdad, muchas veces los médicos con tanta ciencia y conocimiento morían antes que los que consumían simplemente vino porque lo vendían. Así fue que allá por la década de los 80 se empezó a demostrar, incluso a recomendar, que el consumo de una copa de vino tinto diariamente podría ser benéfico por su contenido de resveratrol, de estos flavonoides que hacen tanto beneficio a la salud cardiovascular. Lástima que por tratarse de alcohol nos pasaba la factura, y sobre todo por la dificultad para muchas personas de tomar solamente una copa y nada más. Entonces, pues al continuar la ingesta de alcohol no aumentaba el beneficio, sino que ahora pues siempre ha sido demostrado deletérea el consumo de alcohol en grandes cantidades. Entonces, pues simplemente se empezó a investigar quitando el alcohol, dónde estaba el beneficio, siguió evolucionando la ciencia y se logró aislar en forma de suplemento el resveratrol y las moléculas flavonoides que se encontraron en una tremenda abundancia en la semilla de la uva. Fíjense qué interesante, yo me acabo de enterar hace poco tiempo que parte del comité médico que trabaja en Melaleuca fue un cardiólogo que durante años siempre dijo, y fue el primero que lanzó al mundo, el doctor Folks, que era bueno tomar, por ejemplo, una aspirina diaria para las personas incluso que ya habían tenido un infarto al miocardio, un infarto en el corazón, para que mejorara la circulación y con ello la oxigenación. Durante muchos años, mi propio padre, que en paz descanse, él era un afamado y eminente cardiólogo, pues también tuvo este entrenamiento del Dr. Folks, en la que muchos cardiólogos en la década de los 80 empezaron a recomendar el inteligente uso de una aspirina al día para que no se coagulara fácilmente la sangre, mejorara la circulación, disminuyera la posibilidad de ataque al corazón, de infarto. Hasta ahí la teoría iba muy bien, hasta que, bueno, luego el ácido acetilsalicílico propio de la aspirina empezó a tener los efectos secundarios de todos los medicamentos, enfermedad acidopéptica, irritación de la mucosa gástrica, riesgos de sangrados en diferentes partes del cuerpo, aparición de moretones. Por supuesto que ese riesgo empezó a ser alto y los laboratorios le pusieron a la aspirina una capa entérica para que no fuera tan irritante y surge la aspirina Protect. Oh, bueno, vamos, todo el mundo ya de moda en el mundo cardiovascular, finales de los 80s, principios de los 90s, cuando, bueno, me sorprende que el mismo Dr. Folks pasan los años y dicen, logramos encontrar un beneficio para la circulación que aumenta la oxigenación en los tejidos y disminuye el riesgo cardiovascular, unas sustancias que vienen altamente concentradas de flavonoides en la semilla de la uva. Y el mismo Dr. Folks dice algo que resulta ser mucho mejor que el consumo de una aspirina. El Dr. Folks quita la aspirina, ni siquiera la Protect ni de ningún tipo, y demuestra que es muchísimo mejor para prevención en salud cardiovascular. La fórmula hecha a base de semillas de uva y este tipo de flavonoides. Y es la fórmula que tiene precisamente Provex CB de Melaleuca. Que escuche esto. Cuando en nuestras arterias va circulando el colesterol y se oxida, lo que hace mucho tiempo usted quizá, como mucha gente, escuchó que existía el colesterol malo. Hoy en día, la ciencia médica más actualizada, ya no hablamos de colesterol malo y colesterol bueno, aunque tristemente muchos laboratorios sigan usando esta terminología. Para ser más exquisitos en los conceptos y más claros, el colesterol es el mismo. Nada más que lo que se conocía como el colesterol malo es un colesterol que fácilmente se oxida. Y el colesterol bueno es un colesterol que difícilmente se oxida. Entonces el enemigo no es un tipo de colesterol, el enemigo sigue siendo la oxidación. Pues bien, escuche esto, en presencia de flavonoides de alta calidad y en alta cantidad, de quercetina, de resveratrol, la oxidación del colesterol, o sea, la presencia, entre comillas, del colesterol malo que tapone las arterias, favorece los infartos, en presencia de estas sustancias que tiene nuestro Provex CB, demostrado por la ciencia, producto patentado,
disminuye en un 70% la oxidación de este colesterol oxidable, del LDL. Entonces, imagínense nada más que sin necesidad de medicamentos que bajen precisamente este colesterol malo, que son otro negociazo de los laboratorios, que hoy en día la ciencia médica, pues ya estamos conscientes, los médicos más actualizados, que los medicamentos como la lovastatina y varios medicamentos que se prescriben para disminuir los niveles de colesterol malo, resultan ser dañinos. El tratamiento es dañino y en la medida de las posibilidades, consulte a su médico, siempre de la mano de su médico, para que quite esos alimentos, quite esos medicamentos que bajan las grasas y el colesterol, que tienen efectos secundarios deleterios, incluso a nivel cerebral. Y prefiere usted un suplemento demostrado, un suplemento científicamente avalado que disminuye la oxidación de su colesterol, que disminuye el colesterol malo, como es en 70% el PRO-CB. Y además, fíjese, la presencia no tan solo de la semilla, si usted ve en el mercado, usted lo investiga, ya hay muchos suplementos que tienen el efecto benéfico de estas sustancias que se encuentran en la semilla de la uva. Sin embargo, el Dr. Folks fue más allá y en una fórmula exclusiva de melaleuca en Probex-CB no tan solo tiene esos elementos extraordinarios de la semilla de la uva, sino que encontró otras sustancias que sinergizan, que mejoran, que aumentan el beneficio y vienen en la cáscara de la uva, y otras sustancias que vienen en la carne de la uva. Y todas estas sustancias las tiene en conjunto y en exclusiva Probex-CB. De tal manera que en presencia de estas sustancias, el cuerpo humano genera un óxido que se llama óxido nítrico, que lo que hace es que las arterias las vuelve más suavecitas. Entonces, imagínense, para que mejore la circulación hay muchos factores. Es cuestión de casi de entenderlo con hidráulica, con dinámica de fluidos. Si yo tengo un tubo y el tubo está rígido, va a ser difícil que circule el líquido en su interior. Pero si el tubo es un poco más dúctil y maleable, va a ser más fácil que circule el interior. También, si hay taponamientos, es difícil que circule. Si quito el taponamiento, es más fácil. Con esto le estoy diciendo que hay diferentes razones: lo duro o lo guanguito de la arteria, del tubo, si hay taponamientos o no, si hay coagulación exagerada o no. Hay varios factores que aumentan y mejoran la circulación o que la disminuyen. Bueno, la presencia del óxido nítrico hace que las paredes de las arterias sean más suavecitas y más elásticas. Por tanto, si alguien tuviera, por ejemplo, problemas de presión arterial alta y yo puedo hacer que sus arterias sean un poco más suavecitas, la presión disminuye. Y obsérvelo, se entiende, por ejemplo, cuando usted tiene una manguera y pone usted su dedo ahí en la manguera, pues de repente si le aprieta va a salir un chisguete fuerte a mucha presión. Si le quita el dedo, la presión disminuye. Lo mismo pasa si yo logro hacer que los taponamientos disminuyan y la pared de la arteria sea mucho más suavecita. Todo eso es lo que se sucede en forma natural en presencia de óxido nítrico, que se secreta en forma natural por las sustancias que tiene la semilla de la uva y por lo que tiene la cáscara de la uva y la carne de la uva, aumentado con bromelina, aumentado con magnesio, aumentado con la fórmula que tiene en exclusiva nuestro Probex-CB. Yo no sé si estoy comunicando la emoción y la pasión como médico de decir qué maravilloso suplemento tenemos para prevenir enfermedades cardiovasculares como es Probex-CB. De verdad, hasta para mejorar la circulación. Personas que tienen varices, personas que tienen dificultad o antecedentes de enfermedad cardiovascular, vaya y pregunte a su médico, siempre de la mano de su médico. Pero qué maravilla que tenemos en melaleuca un efecto muy superior a lo que durante muchos años se creyó que era la aspirina diaria, lo que hoy demuestra el mismo autor de esta recomendación. El doctor John Falk fue el que hoy pues es parte del comité científico de melaleuca y logra crear este extraordinario suplemento que yo le recomiendo mucho para mejorar sus niveles de colesterol, para disminuir el agregamiento plaquetario. Cuando las plaquetas que favorecen la coagulación trabajan demasiado, pueden generar un taponamiento. Bueno, pues en presencia de óxido nítrico esto se elimina. Pues también mejoran los niveles de triglicéridos, también mejora el que ya no se oxide tanto el colesterol y favorezca ese taponamiento, mejora la presión sanguínea. Esto es lo que hace Probex-CB y por eso estoy tan contento de decirles todo esto y les acabo de explicar tan solo los beneficios de uno
de los suplementos, de los 6 suplementos que tiene Provex CB. Hace unos minutos hablamos de Cellwise. Imagínense si cada uno tiene un efecto extraordinario, trabajando en conjunto. Realmente la sinergia es extraordinaria. Llévese esta idea. La gente que normalmente padece de alguna enfermedad, no es que llegara la edad de la enfermedad, más bien padece de ignorancia, porque incluso a determinada edad se siguen cometiendo errores de conocimiento. Hoy la gente no se enferma muchas veces de alguna sustancia o de alguna patología común, se enferma del no saber. La gente se enferma por ignorancia. De ahí que me alegre tanto tener este espacio en estas conferencias internacionales, y mi objetivo es que usted mejore y que usted tenga un mayor bienestar. Disfrute del beneficio de prevenir enfermedades en su alimentación diaria bien suplementada con el paquete Peak Performance. Comparte esta comunicación con la gente que quiere. Recomiende Peak Performance a la gente que ama. Créame que como médico le puedo decir que es una de las manifestaciones de mayor amor que usted puede tener por sus seres queridos. Darles esta información y abrirles las puertas de Melaleuca para que tengan acceso a lo que yo considero uno de los mejores suplementos que hoy por hoy existen. Mi nombre es Alejandro Ariza. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra conferencia internacional. Mi nombre es Alejandro Ariza, aquí usando los estudios de nuestro director corporativo 7, Rafael Rojas. Me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, ya pues a la última parte del análisis que estoy haciendo del gran valor que hay en este extraordinario producto de Melaleuca, que es el paquete Peak Performance. Es importante que usted adquiera este conocimiento, y si no pudo ver las conferencias anteriores, por favor revise la página de bienestarmexico.com o empresariodelbienestar.com y entre donde dice Conferencia Internacional, su oficina virtual, y ahí usted encontrará pues la grabación de las anteriores. Es importante que sepa, porque como se lo vengo diciendo desde siempre, el ser humano desea lo que percibe valioso, pero solamente se percibe valioso aquello que se conoce. De ahí que yo le aplauda a usted el que esté aquí adquiriendo este conocimiento, porque mientras más conocimiento adquiera, más se le revelará el valor, y al usted percibirlo, lo deseará. Qué bueno que está aquí. Y bueno, al igual que todas las conferencias que estoy dictando acerca de Peak Performance, nunca me cansaré de repetir que el paquete Peak Performance no cura enfermedades. No es algo para curar. El paquete Peak Performance es para prevenir enfermedades, para favorecer el bienestar. De ahí que, por favor, ya quítese de la mente estar buscando a los doctores, diciéndoles los que estamos haciendo este extraordinario movimiento de Melaleuca: doctor, ¿y se lo puede tomar mi hija con lupus? ¿Y se lo puede tomar mi tía con diabetes? ¿Y se lo puede tomar? ¿Y cuál es la dosis? ¿Y se le cae? Por favor, esto no es para curar, esto es para favorecer la salud. Y si alguna enfermedad realmente tiene una mejora muy importante o se llega a curar, ¡hombre! ¡Qué fenómeno! Pues qué hallazgo, qué bendición. Pero lo que estamos buscando es fundamentalmente mejorar nuestra alimentación. Recuerde que se lo he dicho varias veces, las medicinas tienen que ver con la curación de la enfermedad, pero los suplementos tienen que ver con favorecer la salud. Dos mundos totalmente diferentes. Vamos a seguir favoreciendo el bienestar, vamos a seguir teniendo conciencia de cuidar nuestra salud, mejorando nuestra alimentación, y una persona inteligente, una persona consciente se da cuenta de que la alimentación actual tiene muchas carencias. Por eso una persona inteligente suplementa esas carencias ingiriendo estos extraordinarios suplementos que vienen en el Peak Performance Pack. El día de hoy, pues de verdad, he recibido varios correos electrónicos que la gente me pregunta: doctor, ¿y cuál es su preferido? Como si tuviera un preferido, pero si yo pudiera tener uno, sin lugar a dudas sería AE Balance.
uno de los suplementos extraordinarios en la fórmula del paquete Peak Performance porque es una fórmula herbal antiinflamatoria. Mire, ya en otros programas le he dicho que el origen a nivel molecular de todas las enfermedades es la oxidación, pero el origen de todas las enfermedades a nivel de un fenómeno físico es la inflamación. Incluso si se sucediera pues la observación a un nivel realmente minúsculo, microscópico, hay microinflamación. Permítame explicarle esto, es muy importante. Mire, la inflamación es una respuesta de nuestro organismo como defensa ante una agresión, ante un problema, ante un efecto dañino de alguna enfermedad. El cuerpo se defiende inflamando. Por ejemplo, cuando entra un bicho, una bacteria, un hongo, una rickettsia, un virus, bueno, normalmente en la zona en donde entró, pues se procura una enorme cantidad de células del sistema de defensa del organismo salir corriendo, inflaman la zona para que de ahí no salga, y se inflama porque llegan demasiadas células de defensa. Por eso se pone rojo, se calienta, se hincha. La inflamación es una barrera que está tratando de contener el bicho, virus, hongo, bacteria, infección que se sucede en la zona. La inflamación está ayudándonos. La inflamación es un proceso de defensa. Sin embargo, cuando ya se eliminó el patógeno, ya se eliminó el virus, ya se eliminó la bacteria, ya se eliminó aquello que estaba originando la inflamación, debería de eliminarse la inflamación. La ciencia médica todavía no sabe al 100% por qué en algunos casos, cuando la inflamación ya no se necesita porque ya se eliminó el daño, en algunos casos la inflamación continúa. Y ahí la inflamación, de haber sido un mecanismo de defensa para eliminar, para bloquear al enemigo, ya que se eliminó el enemigo, la inflamación subsiste e incluso puede aumentar. Entonces ahí la inflamación ahora se convierte en el enemigo. Y cuando algo está constantemente inflamado, está favoreciendo la aparición de enfermedad. Y de ahí que sea tan inteligente hacer algo para que cuando la inflamación se convirtió ya en nuestro enemigo, combatirla. En forma ancestral, en la medicina tradicional china, hace muchos siglos, los grandes científicos y sabios desde aquel entonces encontraron que en ciertas plantas y en ciertas hierbas que el humano puede ingerir al ser totalmente naturales diariamente, existe un poder antiinflamatorio cuando ya la inflamación es nociva, cuando ya la inflamación es el origen de la enfermedad. Pues bien, les tengo la gran noticia de que Melaleuca ha creado una fórmula a través de hierbas de ciencia ancestralmente demostrada para favorecer el efecto antiinflamatorio. Y miren, por ejemplo, el AI Balance, esta fórmula, que es la fórmula que así se le llamó en el producto para México, en Estados Unidos sé que se llama AI Recovery, es una fórmula antiinflamatoria. Escuche nada más. Tiene jengibre, tiene cúrcuma, tiene té verde, tiene aronia. De verdad es una fórmula extraordinaria de hierbas antiinflamatorias. Miren, si empezamos hablando de una de las hierbas que más efecto tienen antiinflamatorio, sin duda alguna es el jengibre. Cuando usted investiga lo que tiene el jengibre, este tubérculo que tiene una fama ancestral, de verdad que es muy poderoso. El simple jengibre, pues caray, disminuye dolores reumáticos y menstruales, es eficaz contra la gripe y resfriados. El consumo cotidiano de jengibre mejora el flujo sanguíneo, porque así, de esta manera, estamos también previniendo enfermedades cardiovasculares. El jengibre también se ha visto que disminuye el mareo, disminuye el vértigo. También el jengibre es un afrodisíaco natural, estimula la libido. También es un antidepresivo natural, también combate el envejecimiento prematuro y reduce los niveles de estrés, también disminuye las migrañas al bloquear los efectos de las prostaglandinas, que son sustancias que se liberan cuando hay inflamación. Previene también, documentado, el hecho de que existan células cancerosas en colon y en ovario. Se ha visto que un consumo cotidiano de jengibre disminuye la aparición de este tipo de células, facilita la digestión. Hay una enorme cantidad de beneficios en el consumo cotidiano de jengibre. Pues imagínense, el simple hecho de consumir jengibre, tiene usted este tipo de beneficios documentados por la medicina tradicional china, y este es uno
de los elementos de la fórmula de AI Balance, el puro jengibre. Bueno, y tengo que hablar de uno de los elementos que a mí en lo personal más me impactan, que es la cúrcuma. En varias de mis conferencias he confesado que yo, Alejandro Ariza, a título personal, estoy enamorado de la cúrcuma. ¿Por qué? Porque tengo muchos años de estudiar el beneficio de este tubérculo que también en forma de polvo se usa en varios platillos para dar sabor y color, pero la gran sorpresa es que en la medicina tradicional china y en forma ancestral, siglos atrás, se ha demostrado que el consumo cotidiano de la cúrcuma pues previene el hecho de que aparezcan células de un crecimiento anómalo y exacerbado y enfermo, como se conocen las células cancerosas. Favorece la apoptosis, que es la muerte de estas células enfermas con crecimiento tipo cancerígeno. Pues en presencia de cúrcuma es muy difícil que estas células pues persistan. También el uso frecuente cotidiano de la cúrcuma mejora las articulaciones. También se ha demostrado de una forma muy importante cómo el uso cotidiano, el consumo cotidiano de cúrcuma pues protege el aparato digestivo, es auxiliar en problemas digestivos en general, en la acidez, en el estar teniendo pues esta dispepsia, baja los niveles de colesterol, ayuda a eliminar bacterias, es un neuroprotector. De verdad que el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma está científicamente demostrado como una de las hierbas de mayor poder. Yo mismo, mucho antes de que tuviera la gran oportunidad y la maravilla de sorprenderme con los beneficios para el bienestar que genera Melaleuca, yo me sorprendí enormemente desde hace muchos años con el beneficio de la cúrcuma. A título personal, incluso en mi oficina, estábamos desde hace muchos años en la búsqueda de suplementos o incluso de la compra tal cual de cúrcuma en polvo para poder adicionarla a los alimentos, sabiendo el beneficio que tenía. Pues imagínense qué sorpresa me llevo cuando en la fórmula de AI Balance, uno de los ingredientes es precisamente cúrcuma. La cúrcuma por sí misma ya es extraordinaria. Con eso sería suficiente para que nuestro organismo tuviera un beneficio evidente. Imagínense que es uno de los elementos de una fórmula antiinflamatoria. Ya le dije del jengibre, ya le expliqué de la cúrcuma y ahora el té verde. El té verde, el extracto de té verde que tiene la fórmula de AI Balance, por supuesto que usted puede incluso consultarlo en las redes, en Google. No podría acabar aquí esta conferencia de la enorme cantidad de beneficios documentados del consumo cotidiano del té verde por sus catequinas. De verdad, es un poderosísimo antioxidante, reduce el riesgo de estas células dañadas por un proceso canceroso, previene hasta arrugas, mejora el funcionamiento de la colágena, previene enfermedades cardiovasculares. Las catequinas del té verde en sus extractos ayuda incluso en la quema de grasa, favoreciendo el adelgazamiento, reducen riesgos de inflamación a nivel de las articulaciones, disminuyen las molestias de las artritis, ayuda a bajar el colesterol, protege contra el mal de Parkinson, previene en algunos casos de hipertensión, ayuda a mejorar los niveles del metabolismo del azúcar en la sangre, disminuyendo los niveles excesivos de azúcar en la sangre. El consumo cotidiano de té verde estimula al sistema inmunológico y una infinidad de beneficios que tiene precisamente el té verde. Mucha gente tiene el buen hábito. Allá en Japón es un hábito ancestral y usted lo ve en la salud de los japoneses, es extraordinaria. Tienen una salud pues de verdad envidiable, tienen un cuerpo saludable. Prácticamente en ese lado del planeta casi no existe la obesidad, casi no hay sobrepeso. Las personas llegan a una edad muy avanzada con una fuerza muscular tremenda, con una articulaciones extraordinarias, caminan velozmente y tristemente cuando usted ve este otro lado del planeta en donde pues no tenemos una alimentación muy adecuada, fíjese lo que le vengo diciendo desde todas las conferencias. La alimentación es el origen de la salud. Así como las medicinas procuran resolver la enfermedad, la alimentación favorece la salud. Otro mundo. Por eso es importante que pongamos atención a una alimentación mucho más consciente. Y tenemos que ser sinceros, de este lado del planeta no tenemos una conciencia real de lo mejor que podemos estar ingiriendo día a día. Hay mucha carencia de conocimiento veraz, hay mucha carencia de conocimiento auténtico y correcto en materia de alimentación de este lado del planeta donde usted y yo vivimos. Por eso quizá en varios de los momentos de las charlas anteriores usted ha brincado de su asiento del otro lado de la pantalla ante pues las sorpresas que le di de las noticias de la alimentación de la grasa o quizá de dónde viene la grasa o por qué el azúcar se convierte en grasa, como todo lo que le he explicado. Bueno, para más de uno quizá fue una gran sorpresa porque no tenemos el conocimiento.
Pues imagínense tomar té verde. No tenemos ni el conocimiento, ni las ganas, ni nuestro paladar. A muchos de nosotros en este lado del planeta tenemos un paladar como para estar tomando diario té verde. De ahí que sea inteligente suplir la carencia, el efecto de un suplemento, pues las catequinas en el extracto de té verde de la fórmula de AI Balance le otorgan a usted este beneficio. Es un gran beneficio el estar tomando un suplemento de té verde. E imagínense, este es uno de los elementos de la fórmula herbal de AI Balance. Y ya expliqué el jengibre, y ya expliqué la cúrcuma, y ya expliqué el té verde, y además, por si todo esto fuera poco, tiene aronia. La aronia es una pequeña frutita, es como una cerecita. Y la gran sorpresa es que es uno de los más poderosos antioxidantes de la tierra. Poca gente ha oído hablar de la aronia, y mucho menos en este lado del planeta, pero de verdad que su efecto está demostrado en forma ancestral por las catequinas y flavonoides que tienen exceso de protección en la salud cardiovascular. También tiene una evidencia de su efecto antiinflamatorio muy importante. Protege la mucosa gástrica, disminuye esos procesos de acidez, tiene propiedades, la aronia, antibacteriales, es un antiséptico natural contra bacterias, virus, hongos. También hay un beneficio incluso en la salud ocular y también fortalece el sistema inmunológico. Y todo esto es, cuando nos vamos a la bioquímica de la aronia, de esta fruta, es que tiene una sustancia que hoy la ciencia se le conoce como antocianinas. Las antocianinas, pues de verdad, pues es una sustancia con un poder antiinflamatorio muy poderoso que se encuentra en diferentes frutas y verduras. Pero para que usted valore, estaba yo investigando en el Centro de Investigación de Cáncer de un laboratorio en Alemania, cómo se comparó en 100 gramos de fruta su contenido precisamente de antocianinas. Y vamos a poner una referencia. La fresa, 100 gramos de fresa tiene 30 gramos de antocianinas. De verdad, muy conveniente el consumo cotidiano de esta fruta. También la frambuesa tiene 40 miligramos y también la mora tiene, bueno, ya más, 160 miligramos de antocianinas. El arándano, que durante mucho tiempo se demostró y se sigue siendo una poderosa fuente de antioxidantes naturales con su poder de antocianinas, pues caray, 100 gramos de arándanos ya nos están aportando 165 gramos, igual que la uva azul. La cereza sube hasta 180 miligramos de antocianinas, pero escuche bien, 100 gramos de aronia nos están aportando cerca de 800 miligramos de antocianinas. De verdad, un poder antiinflamatorio que la naturaleza otorgó, y Melaleuca lo investiga y Melaleuca lo pone en uno de los ingredientes de su fórmula antiinflamatoria herbal extraordinaria. Por eso yo como médico estoy feliz de que exista un suplemento antiinflamatorio. Imagínense todo lo que le acabo de decir, y para colmo esta combinación de jengibre, cúrcuma, té verde, aronia es tan solo uno de los suplementos de todo el paquete Peak Performance. Si tan solo usted tomara todos los días y lo hiciera un buen hábito diario para toda su vida, estar suplementándose con un efecto antiinflamatorio totalmente natural, créame que usted estaría haciendo por su salud algo extraordinario. Comparte esta información con la gente que quiere. La fórmula iBalance, una maravilla, parte del paquete Peak Performance. Y ahora, pues, el elemento faltante de la explicación para estudiar los 6 suplementos del paquete Peak Performance, Florify. Florify, una colección de probióticos y prebióticos de alta calidad, de verdad, salud intestinal que hoy quizás sea cerebral, pues parece que sí. El tema de probióticos y prebióticos es muy interesante, fíjese usted, es muy interesante el tema, porque nosotros como organismo vivo, como seres humanos, en nuestro interior, en nuestro intestino, tenemos una enorme cantidad de bacterias. Unas son malas, otras, la mayoría, son buenas. Y esas bacterias buenas, que están fundamentalmente en el colon, en el intestino grueso y más hacia el final, esas bacterias buenas, pues ¿qué cree? Hoy la ciencia médica, para muchos de nosotros como médicos, con sorpresa, realmente pues está revelando algo que incluso cuando yo mismo, Alejandro Ariz, estudié medicina, no se nos dijo, que la salud de las bacterias
tenía relación con la salud del huésped, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque imagínense en esta cifra, se va a sorprender. El número de bacterias que existe en nuestro organismo es 3 veces mayor al número de células que componen a todo nuestro cuerpo. Si yo logro comunicar lo que estoy intentando comunicarles, nosotros, por número, el humano somos más colección de bacterias que humanos. De verdad, cuando usted vaya caminando, ya no se sienta solo. Lo que pasa es que no sabe con quién camina, no sabe la cantidad de organismos que trae encima. Son más que usted. Son más que ustedes. Es increíble cuando te das cuenta los trillones y trillones de bacterias que tenemos. Y bueno, nada más por puro número. Esta es una revelación de conocimiento para mucha gente impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos más bacterias que humanos. Y por eso mientras mejore la salud de las bacterias, mejora la salud de todo su cuerpo. Mire, estas bacterias buenas se llaman probióticos. Y las bacterias buenas, llamadas probióticos, existen de diferentes cepas, haga de cuenta, diferentes familias de bacterias. Y hoy en día la ciencia ha avanzado tanto, le voy a dar algunas sorpresas. Por ejemplo, en nuestro cerebro hay un neurotransmisor que se llama serotonina, el cual cuando una persona está de buen humor, está alegre, tiene altos niveles de serotonina. En cambio, cuando disminuyen los niveles de serotonina, químicamente hablando, la persona manifiesta en forma clínica depresión, tristeza, nostalgia. Por eso muchos tratamientos para mejorar ciertos tipos de depresión era dar un medicamento que aumentara la serotonina o la hormona de la felicidad. Y eso hasta hace muy poco en la historia de la medicina contemporánea, ¿qué cree? Sorpréndase. El 95% de este neurotransmisor se secreta en el intestino. 95% del origen de nuestra felicidad está en el intestino. Qué interesante, ¿no? Cuando la gente asocia sus emociones con su abdomen, con el plexo solar, en donde las emociones pareciera que están aquí, y hoy la ciencia demuestra que no tan solo están ahí, se gestan ahí, porque las bacterias, los probióticos de ciertas cepas, son las que fabrican este neurotransmisor y que luego, por el conducto del sistema inmunológico, llegan al cerebro. Pero es relativamente reciente este conocimiento, y así una enorme cantidad de hormonas y de sustancias que son fabricadas por las bacterias buenas. De ahí, dedúzcalo. Mientras más bacterias buenas tenga en su intestino, va a mejorar la salud cerebral e incluso la salud del sistema inmunológico. Pues bien, cuando a estas bacterias buenas los suplementos se adelantan y no tan solo le dan a usted esas bacterias buenas, sino que incluye el alimento esencial de las bacterias. El alimento esencial de las bacterias se llama prebióticos. Por eso cuando tenemos un suplemento con probióticos y prebióticos, significa que traen bacterias buenas y su comidita, para crecer esas bacterias realmente poderosas y estén precisamente en ese suplemento. Normalmente los suplementos comunes y corrientes tienen pues familias de estas bacterias, como lactobacilos, como bifidobacterias y nada más. Por eso, mientras mayor cantidad de cepas y cantidad de bacterias tenga el suplemento, mucho mejor. Pues Florify, en su paquete Peak Performance, tiene una fórmula mejorada de probióticos y prebióticos, donde incluso nos aportan 7 diferentes cepas, familias de bacterias, coleccionando más de 10 billones, con B de bueno, 10 billones de bacterias en una sola cápsula. Entonces, imagínese el beneficio que hay para la salud intestinal, que se va a terminar reflejando en salud en el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa del cuerpo, e incluso hoy en día en la salud cerebral. Quien más sabe de este tema hoy en día es el doctor David Perlmutter. Por favor, yo le invito a que usted revise su página web. El doctor se escribe David Perlmutter. David Perlmutter, de verdad, es una autoridad, y su más reciente libro
Es todo un tratado de la relación del microbioma, o sea, todas las bacterias que hay en el intestino con la salud en general y específicamente de nuestro cerebro. De verdad, uno de los textos más impresionantes. Consulte la página de este afamado neurólogo y se sorprenderá del gran beneficio que hay. Pues aquí en Melaleuca tenemos una colección de probióticos y prebióticos de alta calidad que favorecen este beneficio para su salud. Pues ahora recapitulemos. Imagínense nada más que el consumo diario en una sana alimentación de suplementos como los que tiene el paquete Peak Performance irremediablemente va a mejorar su salud. ¿Por qué? Pues caray, está usted tomando las mejores multivitaminas y minerales que hay en el mercado, adicionado del mejor antioxidante de amplio espectro, ya que tiene un poder antioxidante cell-wise contra lípidos, contra proteínas oxidadas y contra el DNA oxidado. Además, tiene un suplemento extraordinario que es la fórmula omega 3 en su ácido eicosapentaenoico, EPA, que mejora la salud cardiovascular, incluso de sus articulaciones también. Además, tiene un suplemento que es, caray, tecnología de vanguardia para la salud cardiovascular, Provex CB, disminuyendo su presión arterial, disminuyendo hasta 70% la oxidación del colesterol, disminuyendo lo que se conocía como colesterol malo en una forma tan importante. Bueno, además tiene pues el beneficio de una fórmula antiinflamatoria extraordinaria como es AI Balance, con estos elementos herbales que en forma ancestral han demostrado este beneficio antiinflamatorio. Y bueno, por supuesto que también probióticos y prebióticos. Si cada uno de estos elementos es extraordinario, imagínese usted la sinergia que genera. ¿Qué es la palabra sinergia? Muy sencillo de entender. El resultado es mayor a la suma de las partes. Fíjese, un efecto aditivo significa 1 más 1 igual a 2. Es un efecto aditivo, se suman 1 más 1 igual a 2. Un efecto sinérgico es que el resultado es mayor a la suma. 1 más 1 es igual a 8. Eso es un efecto sinérgico. Bien, los elementos de la fórmula del paquete Peak Performance tienen sinergia. Cada uno por sí mismo es extraordinario, pero unirlos no tan solo es poderoso, es poderosísimo. Y eso es lo que tenemos en la fórmula. La gente a veces me pregunta, doctor Alejandro Ariza, ¿y cada cuándo hay que tomarlo? Yo le respondería, si esto fuera oxígeno, como cada cuándo. Buena pregunta. Diario, ¿no cree? Así es como se toman los suplementos, porque usted debe de quitarse de la mente lo que le he venido diciendo en todos los programas. Esto no es una medicina para curar, es alimento que sustituye la carencia. Por eso son suplementos, por eso se pueden tomar diario, por eso es inteligente que cuando uno lo conoce, se le revela el valor a través del conocimiento y es tan recomendable. Si usted se quiere a usted mismo, si a usted le gustaría vivir una vida más larga, más saludable y más dinámica, si a usted le gustaría llegar a una edad avanzada con una calidad de vida mucho mayor, si usted quisiera alcanzar a ver y a conocer a sus nietos, y no tan solo verlos, sino jugar con ellos, ir corriendo tras ellos en los parques de diversiones, que de verdad, cuando las personas he visto alcanzan la bendición de tener nietos, pues el desafío está en la salud de aguantarles el paso. Si usted quiere llegar a esa edad, como estamos diseñados para llegar, vale la pena cuidarse. Sé que muchas veces tener una dieta más saludable es tan difícil. Somos presa de los malos hábitos, de las tentaciones, de las adicciones, que incluso ante esa evidencia es inteligente ayudarse a uno mismo con la suplementación. La suplementación es un alimento que está sustituyendo carencias de lo que debería de ser la alimentación diaria. Espero que a lo largo de estas conferencias usted haya disfrutado de conocer bien, muy bien, el enorme valor que hay para su salud en el paquete Peak Performance. Mi nombre es Alejandro Ariza y he sido muy feliz de compartir con ustedes esta información. Si usted se quiere, usted consuma diariamente el paquete Peak Performance. Si usted quiere a un ser que realmente ama, por favor, pida que se lo tome. Usted ya conoció la información. Usted tiene ahora el valor moral de recomendar esta información, de darla a conocer, porque recuerde, el conocimiento compromete.
Si usted ya vio esta información, permítame decirle algo. Ya no se puede engañar. Ese es el gran problema de adquirir conocimiento. El conocimiento compromete. Y a partir de hoy, usted no puede ser el mismo. Usted tiene que desear ser diferente, porque ese deseo surge del conocimiento adquirido. Mi nombre es Alejandro Ariza y espero volvernos a ver en una conferencia internacional más muy pronto. Estoy para servirles. Hasta pronto.